Los pulmones son dos órganos que tenemos situados en el tórax y que tienen forma de esponja. Es una esponja que se aumenta de tamaño cuando la cargamos de aire y disminuye de tamaño cuando expulsamos el aire. Entonces, en esa esponja, con el aire entran muchas sustancias que nos pueden provocar la aparición de un cáncer de pulmón. Dentro de esa esponja, nosotros lo que tenemos son conductos para llevar el aire y luego como unos sacos, que son los alveolos, donde ahí se realiza el intercambio gaseoso. En cualquiera de esas partes se puede depositar cualquier cosa que lleve vehiculizada el aire y se queda ahí pegado. Se queda ahí pegado, el pulmón reacciona haciendo una inflamación contra él y entonces para inflamarse lo que tiene que hacer es producir más células. En una de estas producciones de células, como la biblioteca de donde sacan la información una célula para dividirse o las células de la inflamación para venir al pulmón es del ADN, que todos hemos oído hablar de él, pues este ADN es la información que guía estos mecanismos. Pero claro, si la sustancia que se nos ha depositado en el pulmón nos altera este ADN, la célula se vuelve loca. Se vuelve loca en dos pasos, que es, primero, pasa a ser una célula distinta a lo que debería ser, y luego, en otro paso, que puede ser la exposición, por ejemplo, a otra calada de tabaco, pasa a tener una característica de los tumores malignos, que es crecer indefinidamente y sin ningún control. Cuando una célula empieza a pasarle ese proceso, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y vamos a hacer un tumor primero del tamaño de una lenteja, luego de un garbanzo, luego de una nuez, es decir, un tumor de tamaño progresivo. Así ya hemos conseguido tener un cáncer de pulmón. Cuando ya tenemos un cáncer de pulmón pero no lo sabemos, ¿qué signos y qué síntomas nos va a dar ese cáncer de pulmón? Pues una de las cosas de mala suerte con respecto a este cáncer concreto es que al estar ubicado, como hemos dicho antes, en un órgano con forma de esponja, puede crecer mucho y nosotros no enterarnos. Es muy raro que un tumor que tengamos en la piel crezca mucho y no lo veamos, pero los tumores que están dentro y sobre todo en estructuras que tienen bastante rango de crecimiento alrededor, es decir, que no aprietan a ninguna otra estructura y pueden crecer bastante libremente, pueden coger bastante tamaño antes de que nos enteremos. ¿Qué síntomas nos va a dar? Pues una tos que o no la teníamos o es una tos distinta a la que teníamos. Entonces es una tos muy seca, una tos que no arranca nada de esputo, una tos que es bastante preocupante porque es toser y toser y toser todo el día. O podemos tener lo que se llama hemoptisis, que es acompañando esa tos que el esputo que producimos, si lo vemos en un pañuelo, que salga manchado de sangre. O también, si el tumor tiene la suficiente entidad, el suficiente tamaño, puede anular tanto de la esponja que hemos dicho que es el pulmón, que realmente nos cueste respirar. Eso se llama disnea y es un síntoma del cáncer de pulmón. Eso sería la tríada inicial, tos, hemoptisis y disnea. Si tenemos la desgracia de que el tumor lo detectamos cuando ya está más avanzado, pues podemos tener un dolor de hombro cuando el tumor es de los lóbulos superiores de los pulmones porque comprime todos los nervios que llevan la información nerviosa al brazo. Entonces podemos tener dolores de brazo, un brazo que se nos adelgaza con respecto a otro porque le falta el estímulo a los músculos que le proporcionan esos nervios. Entonces eso nos orientaría hacia un tumor del lóbulo superior. También puede que el tumor sea muy periférico en esa esponja que es el pulmón y esté tocando una costilla y empiece a comérsela. Entonces empezaríamos con un dolor torácico a nivel de cualquiera de las 12 costillas de un lado o de otro. Entonces eso ya sería signo de que el cáncer está más avanzado. Otro síntoma muy florido de un cáncer avanzado sería si el tumor es del lóbulo superior pero es del lado derecho, realmente aquí está toda la vena cava superior que la comprima y todo el retorno venoso del brazo, de este lado del cuello y de este lado del tórax se interrumpe, entonces nos crece desproporcionadamente, tenemos un brazo hinchado con respecto al otro, eso sería un síndrome de vena cava superior, empezaríamos a respirar mal y por debajo ¿qué habría? Pues casi con toda probabilidad un cáncer de pulmón si somos fumadores o si no también podría haber debajo un linfoma. Entonces todos estos signos nos tienen que hacer corriendo al médico. También una manera de encontrar un cáncer de pulmón que no ha dado ninguna clínica es hacernos una radiografía de tórax, por ejemplo el reconocimiento médico de empresa anual y que nos aparezca una mancha en el pulmón. Eso condicionaría unos estudios de los que vamos a hablar a continuación para llegar a la conclusión si realmente eso es o no un cáncer. Los dos estudios fundamentales para diagnosticar un cáncer de pulmón es ver por imagen ese pulmón. Sería la radiografía de tórax y el TAC torácico, el escáner hecho en el tórax.
Todo eso nos condiciona la aparición de imágenes en unas placas determinadas que pueden parecer un cáncer de pulmón, pero hasta que no tenemos un trozo de ese posible cáncer de pulmón y nos lo analiza un anatomopatólogo y nos dice que eso es cáncer, hasta entonces tenemos una sospecha clínica por imagen de cáncer, pero no tenemos un cáncer. Eso tiene que quedar muy claro porque muchas de esas imágenes no van a acabar siendo cáncer. Entonces, cuando ya conseguimos pincharla, ¿cómo lo pinchamos un posible cáncer de pulmón? De dos maneras. El pulmón, al ser un órgano en forma de esponja que está en el tórax, la parte más periférica, si vemos que la mancha está ahí, podemos pinchar desde fuera, una aguja atravesando el tórax y coger la muestra. Si vemos que la mancha en el escáner o el nódulo en el escáner o en la placa de tórax salen muy centrales, es decir, aquí dentro, que sería muy complicado de pinchar, tendríamos que meter por la nariz un fibroscopio con el cual haríamos una broncoscopia, llegaríamos al bronquio donde estuviera esa masa y cogeríamos un mordisco con una pinza de biopsias. Con todo eso tenemos ya un trozo del teórico pulmón y si el patólogo nos dice que ya es un cáncer, tendremos que completar lo que se llama el estadiaje o la estadificación, es decir, en qué parte del cuerpo hay cáncer además en el pulmón. ¿Dónde puede haberlo? En los huesos. Habría que hacer una gamografía ósea si el cáncer fuera lo suficientemente grande. ¿Dónde puede haberlo también? Sobre todo en los adenocarcinomas y en los del lóbulo superior, por un tema anatómico de drenaje venoso, pues en el cerebro. Entonces tendríamos que hacer un TAC craneal. Entonces, con todas estas pruebas ya llegaremos a la conclusión de decir, o tenemos tumor solo en el pulmón, o tenemos tumor solo en el pulmón y en la estructura intermedia que se llama mediastino, ahí habría ganglios, o tenemos un tumor, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales, en algún hueso o en el sistema nervioso central, en el cerebro. En base a eso ya tendríamos que hacer un tratamiento u otro, que hablaremos de ellos en la siguiente sección. El tratamiento del cáncer de pulmón se divide en los dos subtipos principales de cáncer de pulmón, que sería el carcinoma microcítico, el de células pequeñas, el llamado ACEL, que es un tumor mucho más difuso y en el que no está indicada la cirugía y hay que empezar tratándolo con quimioterapia y radioterapia, o el carcinoma que no es microcítico, que sería lo más frecuente, que son tumores en forma de nódulo y que esos sí son abordables quirúrgicamente. Entonces, en el carcinoma no microcítico hay tres etapas. La enfermedad local, es decir, una mancha en la radiografía, un bulto en el TAC, se opera, se quita y como no hay tumor en otros sitios hay muchas probabilidades de curación. La segunda etapa, un poco más avanzada, sería el tumor locorregionalmente avanzado, es decir, no solo tenemos tumor en el pulmón, en esa esponja en el tórax, sino que también tenemos tumor en el mediastino, es decir, en los ganglios linfáticos que recogen la linfa de ese pulmón. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí ya tendremos o que operar quitando todo un pulmón entero o que irradiar o incluso dar quimioterapia. Si ya se nos escapa del tórax, es decir, ya lo tenemos en el pulmón, en el mediastino y lo tenemos en algún otro sitio, ya sería una enfermedad metastásica, sería un cáncer no microcítico de pulmón, pero ya en estadio 4, en el más evolucionado. Ahí tendríamos que dar quimioterapia paliativa. En el caso de los microcíticos son muy susceptibles a la quimioterapia, entonces hay solo dos tipos de enfermedad, que es la enfermedad localizada, que es la que se limita al tórax y es abordable dentro de un campo de radioterapia, es decir, lo podemos dar quimioterapia e irradiar y tener esperanzas relativas de curarlo, o la enfermedad extendida, es decir, que aparte de en el tórax ya hay en cualquier otro sitio del cuerpo y entonces el tratamiento ya sería quimioterapia y la radioterapia tendría un fin simplemente de intentar evitar que el tamaño del tumor fuera tan grande que nos reventara un vaso y tuviéramos una emisión de sangre por el tracto respiratorio o algún síntoma, pero ya con muchas menos esperanzas de curación. Lo que siempre decimos en oncología, cuanto más pequeño el tumor, mejor opciones terapéuticas y más posibilidades de curarse. El pulmón, al ser el órgano de la respiración, lo que nos condicionará que desarrolle un cáncer será todo aquello dañino para el pulmón que inhalemos. Sobre todo y principalmente el tabaco. El tabaco va a explicar el 80 o el 90% de los cánceres pulmonares. Otras sustancias que podemos inhalar, sobre todo en el ambiente laboral, pues serán metales pesados, fibras de asbestos, gases radioactivos como el radón, pero esto solo explica un 10% del cáncer de pulmón. Realmente uno de los factores que está aumentando más últimamente, sobre todo a nivel urbano, es la polución ambiental. La polución ambiental también lleva partículas que se nos amontonan, se nos acumulan al inhalarlas en el pulmón y con el paso del tiempo puede condicionarnos la aparición de un cáncer. Dentro de esas partículas son especialmente dañinas las que expulsan los motores diésel. Se quedan pegadas al pulmón, desarrollan una inflamación y entonces producen un cáncer de pulmón.
Otro de los factores para este tipo de cáncer sería algo que comamos o algo que no comamos. Y por debajo de todo eso, lo que nos marcaría que unas personas sean más susceptibles que otras de padecer un cáncer de pulmón sería, todavía no lo tenemos tan claro como en el cáncer de mama, que sí que hay un par de genes involucrados, en el pulmón todavía no se han descubierto, pero sería alguna susceptibilidad genética que nos condicionaría que a igualdad de exposición a tóxicos una persona desarrollara el cáncer de pulmón antes que la otra. La susceptibilidad, en este caso genética, al cáncer de pulmón tendría un componente familiar. Realmente en muchas familias hay casos de cánceres de pulmón en los que nadie se explica por qué ha aparecido ese cáncer de pulmón, porque dicen, si la persona que lo sufre no es fumadora, nunca se ha expuesto a ambientes especialmente polucionados, eso nos puede hacer indicar que en esa familia hay algo genéticamente que no tenemos ni idea de lo que es, pero sabemos que puede haberlo, que le está condicionando que a una menor exposición a esos factores tóxicos para el pulmón va a desarrollar un cáncer de pulmón. ¿Cuándo se nos encenderían las señales de alarma para que realmente esa familia pudiera tener un poco más de riesgo de cáncer de pulmón? Cuando aparece un caso en una persona no fumadora, de edad menor de 50 años y sobre todo si es mujer. Si aparece un caso de estos en una familia, realmente lo que tendremos que valorar y hacer una historia muy detallada es si ha habido más casos de cáncer de pulmón en la familia, aunque es difícil investigar a los abuelos y a los bisabuelos, pero bueno, siempre se acaba investigando algo y consiguiendo algún resultado. Y entonces, en esa familia concreta, aunque ya digo que los genes no lo sabemos porque por ahora la investigación genética del cáncer de pulmón no está tan avanzada, pero sí que nos obligaría a vigilar un poco más y sobre todo a que en esa familia no fumase nadie, porque sería añadir un factor de riesgo muy claro como es el tabaco a esa difusa susceptibilidad genética que podrían tener. El tabaco produce muchísimos tumores en el cuerpo, pero uno de los más relacionados con el tabaco es indudablemente el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque todo el humo del tabaco, que es el que lleva con él más de 60 sustancias carcinogénicas, es decir, que producen cáncer, todo ese humo se acumula en el pulmón. Y eso calada tras calada, cigarrillo tras cigarrillo, cajetilla tras cajetilla y luego año tras año. Entonces es una exposición muy continuada a sustancias que pueden provocar un cáncer. El cáncer de pulmón realmente con el tabaco explica la mayor parte de cánceres de pulmones. Solo hay 10 personas de cada 100 que tienen un cáncer de pulmón que no sean fumadoras, de tal manera que tiene mucho peso el tabaco. Y aunque es una estadística que no es muy importante en número, pero sí es muy importante en cualidad, los fumadores, de cada 100, 16, 17 fumadores van a tener un cáncer de pulmón. Y de esos 16, 17 fumadores, casi 15 se van a morir de ese cáncer de pulmón. Entonces estamos hablando de una relación muy importante, de una relación muy peligrosa y de una relación de algo que no es una cosa que nos venga inherente de mensaje genético o alguna tara natural, no, es que nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta. Nada más que dejamos de fumar, disminuye nuestra exposición a esas sustancias. Entonces, si en ese momento no tenemos ya un cáncer de pulmón, cuanto más tiempo transcurra entre el hecho de dejar de fumar, menos riesgo vamos a ir teniendo de padecer ese cáncer de pulmón. Pero con el cáncer de pulmón, a diferencia de con otro tipo de tumores, nunca vamos a igualar el riesgo que tendríamos si no hubiéramos fumado nunca. Es decir, que una persona que haya fumado, aunque fuera 3 años, una cajetilla al día, nunca va a conseguir estar en el mismo nivel de riesgo de cáncer de pulmón, es decir, en el mismo nivel bajo de riesgo que una persona que no haya fumado. Por lo tanto, compensa no fumar. Cuando dejamos de fumar, ¿cuándo podemos esperar el beneficio de empezar a minimizar el riesgo de padecer el cáncer de pulmón? A partir del segundo o tercer año de haber dejado el último cigarrillo, empezamos a disminuir el riesgo. A partir del 10º año de llevar sin fumar, realmente nuestro riesgo es lo suficientemente bajo como para no tener que estar muy obsesionados con el cáncer de pulmón. Y a partir del año 20-30, aunque, como hemos dicho, no vamos a igualar el riesgo con la persona que no fumó, pero estamos a un nivel de 1,5 veces, 1,7 veces, una cosa un poco más razonable.
En el campo de la exposición laboral y los factores de riesgo que pueden provocar la aparición de un cáncer de pulmón está primero un gas radioactivo, que es el radón. Y el radón es un gas que emite la corteza terrestre y que puede estar acumulada, por ejemplo, en casas con sótano que estén construidas sobre zonas muy graníticas o muy de pizarra. Para eso hay medidores específicos de radón. Entonces, la exposición continuada durante muchos años a este gas radioactivo podría provocar la aparición de un cáncer de pulmón. Luego otras sustancias que se dan en el entorno laboral, pues los asbestos, el arsénico de fabricación de azulejos, de cerámicas, de cementos. Hombre, ahora mismo ha evolucionado tanto para bien la prevención de riesgos laborales que realmente en todas las empresas ya se toman muchas medidas para evitar que la exposición a todos estos factores sea demasiado elevada. Pero hay un factor en el que no pueden trabajar las empresas, que es que el trabajador fume o no fume. Si estamos en una empresa que fabrica aire limpio, sería una hipótesis, no tendríamos ningún problema más que el añadido de fumar. Pero si fumamos y trabajamos en una empresa, por ejemplo, que fabrica cerámicas, azulejos, la exposición al asbesto más el tabaco se potencian. Es decir, vamos a tener muchísimos más boletos para tener un cáncer de pulmón. Entonces, en estos casos de exposición laboral sería importantísimo no fumar. La gente fuma mucho y sobre todo la gente en el entorno laboral, pero es uno de los mayores errores que se cometen. Tendríamos que intentar evitar todo esto. Con el tema de la polución ambiental, realmente uno de los problemas es la vida en las ciudades. Con la vida en las ciudades tenemos dos problemas: los humos de las calefacciones y sobre todo los humos de los coches. Y dentro de estos los humos de las mecánicas diésel. Entonces, todas estas maquinarias provocan que en el ambiente haya muchas partículas suspendidas que nosotros inhalamos y se nos quedan pegadas a nuestro pulmón por dentro. Esas partículas desencadenan una reacción inflamatoria latente, crónica, alargada, que dura mucho tiempo, y en esos pasos de inflamación durante mucho tiempo, en algún momento se puede producir una transformación a cáncer. Es decir, la célula se pierde el norte, pierde la guía de cómo dividirse y empieza a formarse un cáncer. Entonces, en el ámbito rural esto no pasa, el aire es mucho más puro, salvo el caso concreto, por ejemplo, de los agricultores que tienen tractores. El motor de tractor, motor diésel, emite muchas partículas. Entonces, y además el agricultor está mucho tiempo pasando por el mismo lado del campo, pues sembrando, arando o lo que sea. Los agricultores con tractor tienen también un riesgo aumentado de padecer cáncer de pulmón. El resto, como siempre, la vida rural es mucho más sana que la vida en las ciudades, aparte de por el estrés, por no tener un cáncer de pulmón derivado de los humos. Con respecto a la alimentación, es decir, lo que comemos que nos condicione la aparición de un cáncer o lo que no comemos y nos condicione que no nos protejamos frente a ese cáncer, pasa dos cosas. Una cosa muy particular del cáncer de pulmón es que un subtipo vegetal de la vitamina A, que son los betacarotenos, tomados en verduras no hay ningún problema. Tomar mucha zanahoria no tiene ningún peligro, pero sobre todo mujeres a partir de 50 años, fumadoras, que creen que tomando complejos polivitamínicos están como antioxidadas, más protegidas frente al cáncer, que tengan mucho cuidado, porque a partir de cierta dosis de betacarotenos, es decir, de vitamina A farmacológica, de la que vienen las pastillas de vitaminas, esos betacarotenos van a producir un incremento del riesgo de padecer cáncer de pulmón. Es decir, nosotros fumamos, nos metemos esos betacarotenos, esa vitamina A vegetal en forma de pastillas, el tabaco oxida, en vez de hacer un efecto antioxidante, oxida esos betacarotenos y esos betacarotenos se convierten en especímenes tóxicos que pueden dañar el ADN de las células pulmonares y condicionar la aparición de un cáncer de pulmón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Comiendo una comida equilibrada no hay problema, pero con suplementos de pastillas, es decir, suplementos de farmacología, que tengan mucha mayor concentración, hay que tener cuidado. No todas las vitaminas por ser vitaminas son buenas. Y luego, como factor protector frente al cáncer de pulmón, lo importante es, siempre lo decimos, pero es verdad, tomar mucha fruta y mucha verdura. En el caso concreto del cáncer de pulmón, sobre todo mucha fruta. ¿Por qué? Porque a dosis más pequeñas que la de la pastilla de vitaminas que hemos dicho, tienen los efectos antioxidantes que sí que van a evitar o a retrasar que nos aparezca el cáncer de pulmón que nos estamos forzando, pues muy probablemente porque somos fumadores o por la exposición laboral o por la susceptibilidad aumentada al cáncer de pulmón.